Bien. Ok, Matías, decime la calidad con la cual se está viendo. Bien, muy bien. Ok. Ok, esto ya lo habíamos visto, la definición de datos, la definición de información. Esto lo habíamos empezado a ver, ¿no? Los distintos niveles de información, operacional, táctica y estratégica. Y definíamos, por lo tanto, que los motores de base de datos, lo que llaman los sistemas OLTP, o sea, Online Transaction Process, van a estar a corto plazo las aplicaciones transaccionales, y a mediano y largo plazo vamos a tener toda la parte de Data Warehouse, Data Smarts, toda la parte de reportes, etcétera. Ok. ¿Alguna pregunta por el chat hasta acá? Creo que llegamos hasta acá. Pablo, Rela, llegamos hasta ahí, ¿no? Sí, sí, profe. Haría que me acuerdo un poco más, no, hasta ahí. Me acuerdo de la pirámide. ¿Está bien? Ok. Seguimos entonces. Ahora sí entramos en un repaso de lo que es gestión de datos. Esto es para los alumnos que no cursaron gestión, va a ser nuevo. Para los otros va a ser... Voy a cerrar un poquito la ventana, entra mucho ruido. Para los que vieron gestión, se supone que esto es un repaso que mal no viene. O sea, originalmente el cursor no se ve, ¿no? Matías, el cursor no se ve. Sí, ¿Se ve? Ah, perfecto. Originalmente, cada aplicación se conectaba directamente con los datos. Me faltaría una presentación previa. O sea, pero cada dato estaba organizado como conjunto de archivos. El problema que tenía ese sistema era que los datos se repetían. O sea, yo en el archivo de contabilidad tenía el nombre y apellido de un empleado, lo tenía también en sueldos y jornales, lo tenía también en administración de personas. Entonces, esto... En el principio de la década del 60 se detecta como un enorme problema la redundancia de los datos, pero aparte la inconsistencia, porque, por ejemplo, una persona se mudaba, la parte de gestión de personal actualizaba la nueva dirección, pero la parte de sueldos no, porque a sueldo la dirección no le importa. Pero ocurre que a sueldo sí le mandaba por ahí un recibo o una notificación por correo, no tenía la dirección actualizada. Entonces la solución que existió para todo este problema de evitar redundancia, replicación, etcétera, lo estoy diciendo muy rápido porque se supone que lo vieron en gestión, fue la creación de un sistema de manejo de base de datos, un Database Manager System, que lo que genera es una interfase entre el conjunto de aplicaciones y la base de datos propiamente dicha, de forma tal de mostrarle a cada aplicación los datos tal como la aplicación lo necesita, pero lo administra solamente esto. Y acá hay algo esencial, fundamental para entender de cuando hablamos de un DBMS, de un motor de base de datos, y cuando hablamos de un administrador de archivos. El DBMS, de acuerdo a la resolución definida por la ISO, por la International Standard Organization, el DBMS es el único que tiene acceso al conjunto de datos. Yo puedo tener un conjunto de datos y acceder mediante el lenguaje de consulta tipo SQL, etcétera, como un conjunto, qué sé yo,
planillas Excel. ¿Se puede consultar Excel con SQL? Sí, se le puede. ¿Es una base de datos? No, no lo es. ¿Por qué no hay un motor de base de datos? Porque puedo verlo desde otro aplicativo sin pasar por el motor de base de datos. Lo que garantiza el DBMS es la exclusividad. De esa manera garantiza la integridad y la seguridad en el manejo de datos. O sea, yo tengo un motor de base de datos cuando solo él tiene acceso a los datos. Y lo que se define en 1968, los niveles conceptuales, que son 3. El hardware tiene un esquema interno y esto, en teoría, no lo vemos. Nosotros solo vamos al almacenamiento físico a través del DBMS. En realidad no es tan así, hay algunas instrucciones como la instrucción cluster que nos permite meternos dentro de esto, pero en realidad cómo guarda un motor de base de datos, cómo organiza sus archivos es algo que debe ser transparente a nosotros. El esquema conceptual que ve la totalidad de la base de datos, y a este nivel está el DBA, el administrador de base de datos, y lo que se denomina nivel externo, o capa externa, donde cada uno de los usuarios, ya sea a través de un programa o una interfaz interactiva, ve una parte del motor de base de datos y lo ve de la forma como él lo necesita. Maldonado, ¿se me va entendiendo? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Avanzo tranquilo, entonces. Una de las definiciones... ¿Me pasé una? No. Entonces, una de las cosas que tenemos que definir cuando definimos un motor de base de datos es cómo vamos a organizar los datos. O sea, la arquitectura de los datos. Hay muchas arquitecturas. La primera de todas, la que se usó, fue la jerárquica, el IMS, década del 60, fundamentalmente por IBM. Luego, con la incorporación de ANSI, la Task Force de ANSI, sale la arquitectura Plex, o también conocida como arquitectura de red, porque trabaja con redes, nodos de red. Por ejemplo, la base de datos Adabas, es un que se usó muchísimos años, creo que todavía queda alguna dando vuelta en el Ministerio de Economía, que lo que hacía era estructurar los datos a través de un grafo. Y estos dos motores, el jerárquico y el motor Plex, el programador es el que debe decir cómo se hace la búsqueda, el que estructura la búsqueda. Es puro código. Eso hace que cada vez que yo tenga que sacar un reporte, una consulta por algún tiempo, tenga que ir, pedírsela al centro de cómputo, se hagan el programa, lo muevan, etc. Esto requiere entonces mucho tiempo, estas arquitecturas. A fines de la década del 60, pero recién se empieza a implementar a mediados de la década del 80, unos 15 años después, surge el modelo relacional. El modelo relacional, en vez de estar basado en teoría de grafos, jerárquica es un árbol puro, Plex son grafos, el modelo relacional está basado en el modelo matemático. Malo. Son malos. Son nenes malos. Ok, pedimos cerrar un micrófono por ahí. Y los nenes son buenos. ¿El mío está prendido? Bueno, ahí hay un nene. Yo tengo silenciado el micrófono, según dice acá. Tachalo de nuevo. Prendelo, apagalo. Ahí está. ¿Me escuchan ahora? Sí.
No, entonces no sé cómo. Porque está callado. Es más, dice, trata de hablar, está silenciado. Ah, Matías, ¿vos se lo podés tachar a Maldonado? Ahí, sí, lo taché. Ahí no lo escucho, pero no sé. Ok, Ahí bárbaro. está. Ok. Share your screen. Yo estaba compartiendo una pantalla. ¿Dónde está? Acá. Permitir. Ahí estamos. Bien. Recuperando la atención. Aclaremos, esto normalmente lleva varias clases. Lo que pasa que esto es repaso. Se supone que ustedes lo saben. Entonces, la base de datos jerárquica está basada en teoría de grafos, en un grafo formato árbol. Plex, grafo puro. La relacional no, ahí hay una revolución y cambia el paradigma. Se basa en el modelo matemático de la teoría de conjuntos. Esta es la clave del modelo relacional. Cuando Qt la comienza a desarrollar, se basa en la teoría de conjuntos y en toda la enorme capacidad matemática desarrollada en el modelo, la teoría de conjuntos. Estas tres están basadas en registros, o sea, el formato de archivos y registros, donde cada registro tiene un campo. Desde el punto de vista de la codificación, apareció otro paradigma, que es el paradigma de orientado a objetos. Estos tres modelos, el jerárquico, el plex y el relacional, están ligados al modelo de programación estructurada. Entonces, la programación orientada a objetos se encontraba con un problema muy serio, que era que veía los datos como objetos, pero no tenía un motor de base de datos orientado a objetos. Entonces hay un corte, programa orientado a objetos, pero mi base de datos tiene el paradigma estructurado. Entonces lo que se hizo en la década del 90, fin de la década del 80 y primera mitad de la década del 90, fue desarrollar bases de datos orientadas a objetos. Las bases de datos orientadas a objetos son muy poderosas, incluyen todas las ventajas del modelo orientado a objetos, pero tenían un problema, y es que eran lentas en comparación de las bases de datos relacionales. Entonces lo que se hizo en la década del 90 fue tomar el modelo relacional y, usando una palabra que se puso de moda hace un tiempo, empoderarla. O sea, incluir dentro del modelo relacional algunos de los elementos del paradigma orientado a objetos. Por ejemplo, herencia. Y se generan las bases de datos universales o el modelo relacional orientado a objetos, que son las bases de datos transaccionales que utilizamos hoy en día. Insisto, no es que orientado a objetos no sea un muy buen modelo. El problema es que es muy difícil lograr velocidades de respuesta. El modelo relacional tardó 15 a 20 años de desarrollo de código y de análisis estadísticos para poder lograr velocidades de respuesta equivalente a la que se obtenían con el modelo Plex. El modelo Plex, la velocidad de respuesta estaba dada por la calidad del software, por lo que escribía el programador.
Mientras que en el modelo relacional y por lo tanto en el relacional orientado a objetos y con más razón en el orientado a objetos puro, lo que tenemos son declaraciones. Ustedes todos alguna vez hicieron alguna consulta en SQL. Ustedes cuando hacen un select en SQL dicen, quiero esto, seleccióneme aquellos sueldos, tráiganme los sueldos de los profesores cuyo apellido sea Podharney, por ejemplo, ¿no? Select sueldo from profesores where apellido igual Podharney, un select común. Bien, ¿dónde le dicen cómo hacerlo en un select? ¿Alguno lo puede escribir en el chat? Ok, tenemos silencio de chat. Y es lógico que tengamos silencio de chat, porque en realidad no se lo decimos en ningún momento. Yo le digo, dame esto, seleccioname estos datos. Cuando definís la tabla, definís qué datos vas a guardar ahí, pero no cómo vas a acceder a ellos. Javier. Simplemente no se lo decimos. Es el motor de base de datos, y vamos a verlo en futuras clases, el que utilizando el álgebra relacional y utilizando una rama, un módulo del motor de base de datos que se llama el optimizer, el optimizador, transforma una sentencia declarativa. El lenguaje SQL no es un lenguaje procedural. Yo no digo en SQL, hacelo de esta manera. Es un lenguaje declarativo. Quiero estos datos ordenados así, de menor a mayor, y que cumplan esta condición, y que cumplan esta otra, pero no le digo cómo hacerlo. Le digo, dámelo. Ahora arreglátela a vos, motor. Ese es el tema. Cuando yo trabajo con archivos, cosa que ustedes no han hecho la experiencia, yo digo leer tal registro, ordenarlo, crear un índice, buscar dentro de los archivos, lo hago todo a puro código. En SQL no, es meramente declarativo. Se tardaron 20 años en desarrollar el conjunto de rutinas que le permitió al modelo relacional obtener velocidades de respuestas equivalente a las que teníamos en el modelo Plex y en el modelo jerárquico. Y nunca se logró en el modelo orientado a objetos puro. Entonces, lo que se hizo fue tomar toda la experiencia de la codificación del modelo relacional y agregarle al modelo relacional, en la modelización del dato, en la arquitectura de datos, algunas de las características del paradigma objetos. No es un objeto puro, tiene algunas de las características, por ejemplo, herencia. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Algún sí en el chat? Ok, bien. Sí, está bien, muy bien. Bárbaro. Pero pasó algo muy interesante, lo vamos a ver un poquito más, y es que todos estos que estamos hablando hasta la década del 90 está sobre datos estructurados. Maldonado, no hace falta, Sergio, que pongas el micrófono, con el chat alcanza. Entonces, los datos masivamente se guardaban en registros. De esta manera, todos estos modelos funcionaban muy bien. Pero en la década del 90, señores, apareció Internet en juego. Y junto con Internet
aparecieron un montón de aplicativos y un montón de datos dando vuelta, y esos datos, por ejemplo, todo lo que se escribe en Twitter, no están estructurados, no responden a un formato de registro, y todo el modelo relacional era un modelo basado en registros. Por lo tanto, todo lo que era muy bueno para buscar datos en modelo relacional, para buscar datos en esa enorme cantidad de datos que se generan en las redes sociales y todos los tweets, todos los Facebook, todo Instagram, todo TikTok, TikTok, y pongan los nombres que quieran a la cantidad de redes sociales. Yo ya le perdí Instagram, que no sé si la mencioné o no, ya le perdí la cuenta. Ocurre que sí sabemos que dentro de esos datos hay una enorme potencialidad económica, pero no tenemos con qué manejarlo. Y entonces se crea las bases de datos que no son solamente SQL, not only SQL, la vamos a ver en detalle. Son otras formas de modelizar los datos para poder trabajarlos. Más algunas bases de datos específicas, formatos específicos como geográfica, los mapas, y otro tipo que ya son técnicamente hablando toda la generación por capas, la base de datos de fotos, la base de datos de dibujos, etcétera. Entonces tenemos múltiples arquitecturas de datos. O sea, cuando digo arquitectura de datos, digo cómo están guardados y cómo accedo a los datos. Las dos primeras históricas, atención, se siguen usando, en algunas cosas son muy buenas, y luego toda una variación donde el gran peso transaccional está en las relaciones universales o relacionales entre objetos, que para lo cual tenemos que manejar bien el modelo relacional, y las not only SQL. Enorme repaso en 20 minutos de 8 clases. Dentro de la no solo SQL, not only SQL, non-SQL. Matías Caputi, ¿cómo se pronuncia esto? En realidad no SQL. No SQL. Claro, como. Pero bueno, no only SQL o. Sí, no SQL en español está bien. Es como. Sí. A ver, lo digo mal, yo sé que yo te lo pregunto porque sé que lo estoy diciendo mal. No, está bien, no SQL. Sí. Ok, vamos a decirlo como correcto. Te lo pregunté y me dije, no, lo estoy diciendo mal. La próxima, corregime al vuelo directamente. Ok, las no SQL, a su vez, responden a muy distintos conjuntos de datos no estructurados. El primero y el más claro que tenemos son las documentales. O sea, todo el conjunto de archivos generados por el procesamiento de texto. O sea, los contratos, la licitación, todo lo que tenemos en documentos no son registros. Entonces necesitamos un motor de base de datos que me permita buscar adentro de esto. Así que tenemos las NoSQL. NoSQL, lo dije bien esta vez. Matías. Sí, sí. ¿Lo dije bien? NoSQL. Ok. Y luego tenemos un conjunto muy interesante. La vamos a ver cuando entremos en ese tema. Calculo que para octubre estaremos viéndola. Acá la vamos a mencionar. Que son las NoSQL que trabajan sobre grafos, que en realidad son un renacimiento de las Plex.
las clave valor, las multivalor, la que trabaja en array, etc. El mundo de las NoSQL es un mundo muy amplio porque responde a una variedad muy grande de datos no estructurados. Bien, entonces, acá podemos ver, por ejemplo, cómo era el modelo de landscape, es el panorama, digamos, de los motores de base de datos que teníamos en el 2012. Y acá ya empezamos a ver, bueno, el modelo relacional y las distintas empresas que teníamos. Ya teníamos una parte, el Hadoop analítica, y teníamos un crecimiento fuerte del modelo no relacional, no SQL, donde empiezan a aparecer Cassandra, Dynamo, etcétera, nombres CouchDB, MongoDB, Couchbase y CouchDB, MongoDB con lo que vamos a trabajar, que como ven están en el mundo de las NoSQL. Y otro tipo ya de bases, las operacionales, las NewSQL, por ejemplo, soporte en la red, como servicios, etcétera. Esto evolucionó drásticamente, o sea, nosotros en la década del 90, ¿cuáles eran las grandes motores de base de datos? Informix, que lo compró IBM, la DB2 de IBM, Oracle, estos son los grandes motores, DB2, Oracle, Informix, y el mundo de MySQL, PostgreSQL, Microsoft con SQL Server. Estamos dentro del mundo relacional. Pero las corporativas, esencialmente Oracle, DB2 e Informix. Ya después las cosas se complican bastante. Es decir, el mismo panorama, como ven, en realidad este gráfico está basado en uno del 2016, pero el 2019 seguía siendo activo. Como ven, pasa a ser mucho más complicado. Tenemos toda la zona de los motores de base no relacionales y la zona de los motores relacionales. Y después todo otro concepto totalmente nuevo que aparece, que son la zona grid cache, que la vamos a ver con detalle más grande, pero son para respuestas muy rápidas, conjuntos de datos que están permanentemente en memoria, no van a la disco y están permanentemente en línea. Entonces, en el modelo no relacional, por ejemplo, nos va a aparecer Adabas. Esta es una base de datos Plex. Pero también nos va a aparecer MongoDB, que estamos en una NoSQL, etcétera. O sea, hoy cuando hablamos de motores de base de datos, hablamos de una cantidad muy grande de motores de base de datos, donde tenemos muchas muy específicas. Por ejemplo, Sybase, que era una empresa muy importante en la década del 80 y principio de la década del 90, luego libera, se transforma su motor, lo compra Microsoft para hacer su SQL Server, y otra parte la compra la empresa alemana SAP para tener su propio motor de base de datos. Y aparecen un conjunto de motores de base de datos específicos para aplicativos muy poderosos. Y a su vez bastante variedades, ¿sí? Motores de virtualización como VMware,
generan sus propios motores. Azure SQL Database es el mundo Microsoft, etcétera. Tienen para mirarlo con detalle y vamos a ponernos de acuerdo. Seleccionaron muchísimo los muchachos de 451 que hacen reportes anuales para las empresas. Entonces, volviendo a poner la cara, lo que hicimos fue pegar un muy rápido vistazo a una evolución de los motores de base de datos. Entendamos, vamos a intentar hacer entonces concretar un poquito esto. Cuando nace la computación tenemos archivos. Cuando decimos que tenemos archivos, lo que decimos es cada aplicativo guarda los datos tal como el aplicativo lo necesita. ¿Problemas con esto? Los datos se repiten, porque una organización utiliza el mismo dato en múltiples aplicativos. Solución para esto: crear una capa intermedia entre los datos y los aplicativos. El Database Manager System, un software encargado de manejarlo. Y una de las definiciones que hay que tener cuando uno crea el Database Manager System es cómo voy a organizar los datos adentro del Database Manager System. La primera organización que se hizo fue jerárquica, porque los modelos administrativos trabajaban de esa manera. O sea, cuando veíamos los números de catálogo de las empresas, las organizaciones, o donde yo trabajo en una empresa, trabajo en tal área, etcétera, era un árbol. Esa era la estructura típica. Entonces los primeros motores fueron los motores jerárquicos. Motores jerárquicos se encontraron con el enorme problema que la realidad no es jerárquica. Y siempre dábamos el ejemplo que el mismo paragolpe lo tienen varios coches. La versión 4 puertas, la versión 5 puertas, tiene el mismo guardabarro delantero derecho. La van a tener el coche 4 puertas que el coche 5 puertas. Pero van a tener distinto número de catálogo, porque son dos coches distintos. O sea, no lo puedo poner dentro de un árbol. Para eso tengo que usar un grafo. Cuando uno quiere, por ejemplo, simbolizar una universidad, parece bastante jerárquico. Tenemos los decanos, los jefes de departamento, los profesores, los ayudantes, los alumnos, pero de pronto no es tan jerárquico, porque de pronto, y esto por ejemplo Matías se debe acordar la época que él era docente siendo alumno. Sí. Ok, y entonces ¿en qué rama estás? ¿En la rama docente o en la rama alumno? ¿Y qué pasa cuando tenés un título intermedio? Y ocurre que tenemos, qué sé yo, Jorge Rojas es docente, nadie duda de Jorge Rojas es docente, pero Jorge Rojas está haciendo la maestría, o Luis Rodríguez, están haciendo en estos momentos la maestría, entonces son alumnos. Ok, la realidad, aunque parezca obvio que es jerárquica, no lo es. No obligatoriamente lo es. Jorge Rojas es docente y Jorge Rojas es alumno. Y tiene atributos de docente y tiene atributos de alumno. De la misma manera que tenemos, personal no docente que se anotó como alumno en la facultad. Y entonces, ¿qué? ¿Es no docente o es alumno? Es ambas cosas. Eso lo resolvemos con grafos. Pero grafos tenía un muy serio inconveniente. Cada consulta que yo quería hacer, me tenía que sentar y escribir y programar la búsqueda.
con las instrucciones directamente a nivel código. Y esto funcionaba muy bien con los centros de cómputos, pero en la década del 80, con la aparición de las computadoras personales, la gente se acostumbró a poder preguntarle a la computadora el dato que quería en el momento y no esperar 2 meses a que el jefe de centro de cómputo haga el programa para eso. La respuesta a esto fue el modelo relacional. El modelo relacional le permitía a cualquier persona que no sepa informática, pero tenga un poquito de conocimiento de estructura, escribir prácticamente en inglés una instrucción que decía seleccione de tal tabla tal dato cuando cumple tal condición. O sea, es un lenguaje meramente declarativo y muy cercano al ser humano. Y entonces, la enorme revolución del modelo relacional fue que le permitió hacer consultas directamente al usuario final, al ejecutivo de la empresa, que entonces, como él necesitaba el dato para mejorar su toma de decisión, pasó a tener respuestas muy importantes. Y ahí es cuando nosotros vimos el tema de la definición de los roles de los profesionales de informática, pasamos a dar soporte a la toma de decisión. No solo soporte administrativo, sino en la década de 80 los ejecutivos empezaron a decir: quiero las respuestas a ¿qué pasa si? Y las planillas de cálculo fue una revolución monstruosa y enorme, porque permitían construir modelos de ¿qué pasa si? Con una serie de condiciones sin necesidad de saber programar. Un poquito de idea, bastante formación de contador, por ejemplo, de estructura de tabla. Los contadores aman las tablas de doble entrada. Le era muy fácil a ellos trabajar con ese conjunto de herramientas. Esto fue la enorme revolución de las bases de datos relacionales, que incorporaron el concepto de transacción. El concepto de transacción lo vieron en la materia gestión y es considerar un conjunto de instrucciones como si fueran una sola. O sea, son muchas instrucciones. Yo hago una factura donde tengo 10 artículos. Voy a una casa de artículos de hogar, simplemente. Y compro, no sé, vamos a decir algo bastante viejo. Hoy en día los televisores no tienen mesita, ¿no? En una época los televisores se compraban con mesita de televisor. Pero compro 3 artículos. Mi factura tiene 3 artículos y pago con 2 tarjetas de crédito. Porque no me dan los límites, la mitad lo pago con una tarjeta y otro. Es una sola operación. Ahora, están en juego allí los registros de stock, que tengo que tocar 3 tablas, 3 registros de existencias de artículos. Están los registros contables. Están los registros de la tarjeta de crédito. O sea, en el momento de guardar datos, una compra en una factura con varios artículos y con una forma de pago tan simple como pagar con 2 tarjetas implica muchísimas operaciones. Y si en un momento una de las 2 tarjetas me rebota, tengo que dar marcha atrás todas las operaciones y dejar todo como estaba, porque el señor dijo: ups, no puedo, bueno, vengo mañana. Ok, tengo que devolverle todos los datos a todo, poner de nuevo en venta todo lo que ya estaba, etc. Bien, cuando hablamos de un modelo transaccional, estamos hablando de eso, que una sola operación lógica se transforma en múltiples operaciones físicas contra la base de datos, pero tiene que tener la capacidad de que yo pueda dar marcha atrás con la misma. De eso estamos hablando. Y eso lo permiten los motores transaccionales. Con lo cual, para la década del 90 teníamos el problema de datos resuelto, hasta que apareció Internet y todos los datos no estructurados y las NoSQL
fueron los motores que generamos en principio de este siglo y seguimos generando ya en esta década. Sí, 2020 pertenece a la segunda década. Ya en esta década los perfeccionamos y ese es el mundo que nosotros tenemos en las bases de datos. Ok. Hasta ahí me fueron siguiendo. Bien. Bárbaro. Perfecto. Entonces vamos a avanzar ahora un poquito más a repasar lo que en teoría ya vieron, que es la base de todos los motores corporativos hoy en día, que es el modelo relacional. Muy bien. Las características que tiene el modelo relacional es que trabaja basado en la teoría de conjuntos con dos enormes herramientas matemáticas que creó Codd, que son el álgebra relacional y el cálculo relacional. El poder que tiene es que un lenguaje declarativo como el SQL lo va a transformar en un lenguaje imperativo, o sea, un lenguaje conjunto de instrucciones, y lo puede hacer de dos maneras, ya sea a través de lo que se denomina optimización heurística o de lo que se denomina optimización basada en costos. La palabra optimización acá es una traducción, es repetir lo que se dice en inglés. Optimización es lo más cerca posible del óptimo, no el óptimo propiamente dicho, sino, mejoramiento tendría que decir, pero se utiliza esta terminología. No es que vamos a lograr el óptimo, pero nos vamos a acercar bastante a ello. Y tiene capacidad transaccional. Estas son las características del modelo relacional, que tiene serias limitaciones. La primera limitación que tiene es que solo me puedo manejar con los tipos de datos que conoce el motor de base de datos, es como cualquier lenguaje. Pero no siempre esos datos me permiten modelizar la realidad en forma adecuada. Entonces, como los tipos de datos están predefinidos, lo que yo puedo modelizar no va a reflejar estrictamente lo que pasa, la verdad, digamos. Y el segundo y muy serio problema es que los datos son atómicos. Como esto está basado en la teoría de conjuntos, y el elemento básico, un elemento de un conjunto, es un elemento único, no tiene estructura. O sea, yo no puedo guardar en el modelo relacional, yo no puedo guardar algo tan simple como un vector, una matriz, algo a lo cual estamos tan acostumbrados, lo que es una variable de tipo record, de tipo struct. Bien, esto el modelo relacional no me lo permite. Si ustedes se ponen a pensar, cuando ustedes definen una tabla, cada elemento de una tabla en SQL es un elemento atómico. Entonces, si tengo que guardar las notas de un alumno, no puedo simplemente crear un vector donde guardo las notas del alumno. Lo que voy a necesitar es una tabla donde voy a guardar las notas con una entrada, una tupla para cada una de las materias, etc. Esta es una limitación muy seria del modelo relacional. El modelo
Y esto se soluciona incorporando objetos. Al incluir parte del paradigma orientado a objetos dentro de los motores relacionales, llevándonos a los motores universales o relacionales orientados a objetos, tenemos enormes ventajas que mantiene el SQL, mantiene todo lo que ya sabemos, tablas, índices, etcétera, mantiene compatibilidad con los millones de líneas de código que programamos en SQL, y eso es mucha plata, pero ahora nos va a permitir definir a nosotros, a los usuarios, tipos de datos, por ejemplo, vectores. Y nos permite incorporar drivers. O sea, yo no solo voy a poder definir un tipo de datos, pero ese tipo de datos, si bien antes uno decía, pero vos también podías definirlo, no, yo podía definir un tipo de datos que era una restricción de un tipo de datos preexistente. Ahora, no solo puedo definir un tipo de datos, sino que puedo definir operadores, y esto es muy de objetos. O sea, uno en objetos, en el modelo, en el paradigma objeto, uno tiene lo que llamamos método. Uno invoca un método. Entonces, yo compro un motor Oracle, un DB2, etcétera, los modelos universales de esto, y ellos van a saber manejar un montón de tipos de datos, pero hay otros que no. Yo puedo sentarme, escribir, codificar, hacer un manejador, un driver para ese tipo de datos y luego invocar ese dato. Por ejemplo, para que tengan una idea, porque si no esto quedó muy en el aire, nosotros sabemos que en matemática podemos trabajar con igual o distinto. Son operadores que tiene todo sistema matemático. Ahora, cuando yo tengo que comparar dos fotos, supongamos que una persona se va de viaje y saca un montón de fotos. Y a veces, frente a una catedral, dos personas sacan varias fotos de la misma pareja sentada frente a la catedral. Bien, ¿es la misma foto? Bueno, matemáticamente hablando, no es la misma foto. Hay pequeñas variaciones, si uno las compara, las fotos son distintas. Pero desde el punto de vista del usuario, la foto es la misma. Él sacó 3, 4 fotos, pero se quiere quedar con una sola. Entonces él necesita un operador, un driver, que le seleccione las fotos muy parecidas y le traiga agrupadas las fotos muy parecidas. De esa forma él luego va a borrar o descartar de la selección final, va a tomar una de muchas de las fotos muy parecidas. ¿Se entiende este ejemplo? Ok, estoy mirando el chat. Bien, entonces, fíjense, incorporamos un poder enorme a un motor de base de datos, pero no viene de fábrica, no viene el motor que yo compro. El motor sabe multiplicar, dividir, sacar raíces cuadradas, hacer un montón de cosas con los datos. Pero eso de tomar dos imágenes y decir, ok, dame rango de similitud. Bueno, hoy en día lo que tenemos es un montón de librerías, etcétera, lo vamos a ver más adelante. Pero esto permitió un crecimiento monstruoso, enorme de los motores. Entonces el modelo relacional orientado a objetos sí nos permite, entre el soporte nativo SQL junto con el tipo de datos y los operadores que nosotros definimos, realmente trabajar en forma muy poderosa con
dándole al decididor el conjunto de datos que necesita, dándole y ahí sí es información para mejorar su toma de decisión. Ejemplos de relacional orientado a objetos son, por ejemplo, Informix, DB2, Oracle Postgres. MariaDB creo que no. MariaDB, ok. Caputi, volvé al ruedo. Matías. Estoy muteado. Sí. MariaDB tenía definición, no. Tiene definición, pero no objeto a objeto, como por ahí Postgres, como lo que vamos a ver. No son puramente objetos, por así decirlo. Se pueden definir, pero no se puede hacer cualquier cosa, por así decirlo. Está bien. O sea, tiene limitante de los tipos que ellos te dan. Ok, o sea, no está mal, sino que está más restringida, pero no está mal en la placa. Tal cual. Ok. Ok, tengo que volver a compartir. Firefox no me permite dejar compartida todo el tiempo. Ok, ya llevamos una hora acá. Esto lo vimos. Ok, transacciones repaso de transacciones lo vamos a dejar para la clase que viene porque sí, ya me parece que se puso bastante densa la clase por hoy. No sé qué opinás, Caputi. Lo dejo a tu criterio. Pablo dice que ya está. Sí, no, a ver. Esto normalmente... Bien, ahora le respondo a Sergio. Ok, el repaso sobre transacciones y todo lo vamos a ver la próxima porque densa, realmente fue muy densa la clase hasta ahora. Vamos a la clase que viene a arrancar del repaso de transacciones. La historia es así. MySQL es creada por un grupo de gente. Este grupo de gente tiene una organización y esta organización vende MySQL a la empresa Sun. Lo vende a la empresa Sun. Cuando pasa esto, toda una parte de ese equipo, o sea, porque Sun en un momento intenta... Sun vende fierros. Tiene su propia versión de sistema operativo que es Solaris, que es muy poderosa, pero es fundamentalmente una empresa de hardware. Sun empieza a crecer y luego a Sun la compra Oracle para poder dar respuestas integrales a Oracle. La DVD 2020 en la base del Moodle. No, administración de base de datos, ABD 2020. Entonces, la gente que había hecho MySQL se abre de este grupo cuando ve que cambia la licencia. Hay un tema que es así. Para esto se tienen que acordar bastantes sistemas operativos. En sistemas operativos ustedes vieron que había dos tipos de semáforos. Los semáforos de Dijkstra, lo que era el semáforo de espera activa y el semáforo con lista de espera. En los sistemas mono CPU tenemos que usar semáforos con lista de espera
porque no tiene sentido. Estoy yo ocupando la CPU, nadie puede cambiar el estado de esto. MySQL se programa con semáforos con lista de espera, por lo tanto funciona con sistemas mono CPU. Eso quiere decir que en el momento que se levanta el motor MySQL, si hay un sistema multinúcleo, multi-CPU, lo que va a hacer es poner una fuerte afinidad a un solo núcleo y se va a ejecutar en un solo núcleo. No va a utilizar el poder del multinúcleo, no va a haber instrucciones ejecutadas en MySQL en paralelo, por la codificación y el tipo de semáforos utilizados. Eso hasta la versión 5.4. ¿Qué pasa? La gente que compra esto dice, muy bien, para pasar al MySQL con capacidad multinúcleo ya no es bajo la licencia GPL. Hay MySQL con capacidad multinúcleo, familia 6.x, pero esto es bajo una licencia privativa. Se me escapó el nombre de la persona que había hecho MySQL y dijo, no flaco, yo estoy en el mundo de software libre, y como todo el código de MySQL hasta la 5.1, 5.2 era código libre, simplemente se abrió junto con un grupo de programadores y larga MariaDB. ¿Por qué MariaDB? Porque es el nombre de la segunda hija. MySQL, el MY, no sé si la hija, la primera era Miriam o algo así, de ahí venía el mal, y la segunda es María. Así que, sí, MariaDB es la continuidad del grupo de desarrolladores que había hecho MySQL con el objetivo de que siga siendo software libre. Esto lo había preguntado Sergio. Ok, Michael Widenius. Bien, gracias a él tenemos un muy poderoso motor de base de datos puro bajo software libre. Bien. ¿Alguna otra pregunta? La pueden hacer por el Moodle o abrir el micrófono. Sergio, no abras el micrófono. Sí, es una evolución, es una en el mundo de software libre se llama un fork. Es una bifurcación. O sea, MySQL es un fork, MariaDB es un fork de MySQL. Que evoluciona, mantiene continuidad en muy alto nivel, más aún todo el código, todos los store procedures de MySQL corren nativos en MariaDB. Por eso es algo bastante cómico, lo van a ver en las prácticas. Cada vez que le tengan que dar una orden por comando al MariaDB, lo que van a tener es MySQL. Es así, Caputi. El prompt es MySQL. Bien. Entonces, terminamos con la teoría y los dejo con Caputi para consultas sobre la práctica. Bien, vamos a repasar el concepto de transacciones en la próxima teórica, para la cual espero ya haber publicado este par de videos. Matías, todos tuyos.